Muy buenas noches, nuevamente le traemos Reguilete Periodístico. Le habla el contador público y especialista fiscal Cecilio Sánchez León. Le invito a darle like y tocarle la campanita para tener un mayor número de suscriptores. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar un tema importantísimo sobre los disques periodistas, pero que en realidad son personas que se prestan con cualquier tipo de funcionario corrupto o también empresario corrupto y hacen de la pluma en la televisión, en la radio y en la prensa escrita pingües negocios para su beneficio personal. Y hay muchísimas personas de estas. Y esto se acentuó más desde que fue presidente de la República Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué hablamos de esto? Porque se ha soltado una fiebre de personas que se dicen periodistas, que todo le alaban al gobierno, aún sabiendo que están mal las cosas, que todo le alaban a los empresarios corruptos, sabiendo también que estas personas manipulan junto con el gobierno las licitaciones y no cumplen con la normatividad que se debe de cumplir, sino le están a un grupo selecto de empresarios otorgándoles contratos millonarios, lógicamente haciendo el famoso diezmo y ya ahorita hasta el veintesmo, ya no diezmo sino veintesmo, que se prestan también con el gobierno, y si hay alguna queja de algún empresario honesto, ahí estos periodistas deshonestos se quedan callados y no hacen nada por informar la realidad y la autenticidad de lo que es una información exacta. Esto se está dando mucho y para muestra basta un botón, porque hace algunos meses salió una famosa lista de muchos nombres de periodistas de la radio, de la televisión, de la prensa escrita, que reciben cantidades respetables por el simple hecho de que todo lo que hace el gobierno, aunque lo haga mal, ellos lo alaben y lo critiquen bien para beneficio de estos funcionarios corruptos. Igual pasa en la cuestión empresarial. Cuando un empresario honesto critica algo que pasó deshonestamente en alguna licitación,
ningún periodista dice nada ni habla nada. ¿Por qué? Por lógica, porque ya ese periodista o esa prensa ya recibió su muchada para que no hable nada en contra del gobierno. Claro, no todos los periodistas son así, sino son los periodistas faltos de ética y deshonestos en toda la extensión de la palabra. Esos periodistas presuntamente dicen, los que han investigado todo esto, que son organismos muy respetables, que son millonarios, que con su salario que tienen en la televisión, en la radio o en la prensa escrita, no le daría para amasar esas fortunas que tienen. Pero ¿de dónde sale todo ese dinero? Según dicen que se los han dado los gobiernos corruptos que han habido. Pero ¿quién ha pagado todo eso? Nosotros. ¿Por qué nosotros? Porque nosotros pagamos impuestos. Y ese dinero que le dan a esos periodistas corruptos, pues lógicamente que es dinero nuestro. Igual pasa con los empresarios corruptos. ¿De dónde creen ustedes que los empresarios corruptos le dan también su mochada a los periodistas corruptos? Pues del dinero de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos inflan el costo de las obras, ¿sí? ¿Y quién paga las obras? El gobierno. Pero el gobierno, ¿de dónde le paga a ellos? De los impuestos que pagamos nosotros. Y es una cadenita, pero todo esto se vuelve un triunvirato porque es una corrupción que se da en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ningún medio de comunicación informa como debe de informar, decir la verdad con certeza, sino todo lo que dicen, lo dicen ya rasurado, peinado, pero nunca dan una información auténtica y verdadera. ¿Por qué? Porque todos ellos, la mayoría, están al servicio de todos estos funcionarios corruptos que hay. Esto se vuelve una cadena con todo, en las compras, en la prestación de servicio, en las obras que hacen los constructores. ¿Por qué? Porque así los que están en los cargos lo hacen así para beneficiarse ellos personalmente y pues lógico también los empresarios corruptos, pues también ellos al darle a los funcionarios corruptos dinero, pues tienen que inflar los costos de las obras, pero esto es una cadena de corrupción que ahorita que va a tomar el poder, el cargo, el 1 de diciembre, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se debe de buscar un mecanismo, pero para que haya en México una verdadera prensa o medios de comunicación objetivos que hablen la verdad,
que informen a la ciudadanía con la verdad. ¿Por qué? Porque si suceden cosas dentro de la sociedad, ningún medio de comunicación lo quiere decir. ¿Por qué? Porque lógicamente, si lo dicen, ya no reciben, como vulgarmente decimos, su chayote. Entonces, esto es grave porque estamos con medios de comunicación, con periodistas, con analistas, con prensa escrita, con la radio, que todos están formando parte ya de esta corrupción en México. Son muy raros los medios de comunicación y los periodistas que tienen ética, que dicen la verdad, porque sí los hay, y los hay en la Ciudad de México y los hay en los estados también. Hay muchos también periodistas que dicen la verdad, que hablan objetivamente, pero la gran mayoría está metido en esa ola de corrupción. Entonces, tenemos que ver la forma. Hay que investigar a todos esos periodistas que se han hecho millonarios con las dádivas que les da el gobierno corruptos, y también los empresarios corruptos. Y para muestra basta un botón, nuevamente les digo. Vean ahorita, no hay un medio de comunicación que hable negativamente del aeropuerto de Texcoco, a excepción de algunos cuantos, les vuelvo a repetir. Pero no hay ninguno. Y todos hablan en contra de Andrés Manuel López Obrador. Todos hablan a favor de las cosas que dice el actual presidente de la República. Ahí nos podemos dar cuenta, porque no somos locos ni tontos. Todos nos damos cuenta de esta farsa que hay. Entonces, y hay muchos aparte que no dicen la verdad. Hay muchos periodistas que inventan una sarta de mentiras y de falsedades que nadie dice nada. Ahora que había la cuestión electoral, había un organismo que todos los sábados en la televisora decía qué noticias eran falsas en las redes sociales, qué noticias en las redes sociales eran falsas. Pero ahorita eso ya desapareció. ¿Por qué? Porque eso era nada más para atacar al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero ahorita, de esto que está sucediendo y de todo lo que están diciendo los periodistas, sí, en esos medios nadie dice que es falso. Se han quedado callados, se han quedado mudos en este aspecto. Sí, nada más se lo hicieron a las redes sociales, pero ellos solitos no se los hacen. ¿Por qué? Porque creen ellos que nosotros los mexicanos, todo lo que dicen en las televisoras, en la radio y en la prensa escrita, sí, se lo estamos creyendo. No, señores, a ustedes que son de esos tipos de periodistas, no les creemos nada.
nada de lo que dicen. Por eso estamos pidiendo al licenciado Andrés Manuel López Obrador, a los diputados federales, a los senadores, buscar algo donde se investigue a estos periodistas, porque no puede ser posible que estos estén gozando de una concesión, una televisora o un radio únicamente para decir mentiras y falsedades al pueblo. ¿Sí? Igual la prensa escrita. No puede ser que nada más esté diciendo falsedades y mentiras. ¿Sí? Tienen que hablar objetivamente y la verdad, porque una concesión es algo delicado. El gobierno las da para que digan la verdad. Pero se debe de buscar también, ahorita que va a entrar el nuevo gobierno, a partir del 1 de diciembre, con qué capital cuenta cada periodista y con qué capital termina cada periodista al acabar el sexenio. Porque ahí se va a ver si siguió habiendo ese reparto de dádivas a los periodistas. ¿Sí? Sabemos que no, porque el licenciado Andrés Manuel es un hombre honesto y habla siempre la verdad. Pero si algún funcionario de los que van a entrar actualmente cometiera el error, ahí se va a saber. Por eso es importante que también a los periodistas se buscara un mecanismo para exigirle su 3 de 3, porque eso sería magnífico. ¿Por qué? Porque ahí se va a ver si los periodistas con su salario que ganan, ¿sí?, fortalece y sustentan el monto que tienen en sus cuentas bancarias. Porque si no es así, ¿qué quiere decir? Que sigue habiendo corrupción y dádivas a los medios de comunicación. Entonces, le pedimos al licenciado Andrés Manuel López Obrador ver la posibilidad de buscar un mecanismo para también meter en el sistema anticorrupción, ¿sí?, a estas personas, para que se cuide a todos los periodistas y hagan su labor en forma honesta e íntegra y no a base de dádivas como lo han hecho la mayoría de ellos, porque así le conviene a sus intereses. Usted tiene la palabra, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.